resurrección de nuestro Señor. Es el misterio del cual vive la Iglesia. Todos vivimos la vida de la gracia que permanentemente brota del misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Con esto comprendemos la máxima importancia que para la espiritualidad cristiana tiene la inteligencia en fe del misterio de la cruz y de la victoria de Cristo sobre el mal y sobre el pecado. Si para ser discípulos de Cristo es necesario que cada día tomemos la cruz y le sigamos, ya se comprende la importancia de entender en la fe la fuerza santificante de la cruz de Cristo. Es en la cruz donde Cristo se manifiesta plenamente. La cruz es la declaración de amor más profunda y verdadera de Dios hacia nosotros. A Cristo lo conocemos sobre todo en el misterio de la cruz. Según lo conozcamos a Él, así entenderemos también nuestra vida. Porque si nosotros somos miembros de Cristo, nosotros hemos de vivir de la misma vida de Cristo. Cuando lo contemplamos en la cruz, vemos una paradoja. Nunca ha existido un hombre más feliz y más alegre que nuestro Señor. Y por otra parte, no ha habido otro hombre que haya sufrido tanto como Él. A veces podemos reducir su sufrimiento al tiempo del Calvario, siendo así que la pasión de Cristo comienza desde que Él es niño. Toda su vida transcurre oprimida por el peso de la cruz, que finalmente acaba por matarlo en el Calvario. A nosotros se nos dificulta entender la cruz, porque no amamos. Las dos cosas van juntas siempre, el amor y el dolor. Los santos son los únicos que han conocido indudablemente el valor de la cruz. Y ellos saben que toda la vida de Cristo fue una pasión dolorosa, continuada. Dice Santa Teresa de Jesús: ¿qué fue la vida de Jesús sino una cruz? Teniendo siempre ante sus ojos nuestra ingratitud y viendo tantas ofensas como se hacían a su Padre y tantas almas como se perdían. Y ustedes saben que hay entre los santos y Jesús una tal semejanza, y por eso entendieron bien claramente lo que sucedía en el corazón de Cristo. Por eso esa experiencia de Santa Teresa es casi la misma experiencia de todos los santos. Los santos tienen una experiencia o una visión viva y clara de lo que es el pecado, porque tenían amor a Dios y amor a las almas. Nosotros, cristianos mediocres, de poca caridad, de poca fe, apenas vemos el pecado del mundo. Estamos tan acostumbrados a considerarlo que en cierto sentido se ciegan nuestros ojos para ver el pecado en su realidad y en su maldad. Los sacerdotes del templo en tiempos de Jesús no se daban cuenta, por ejemplo, que el templo se había convertido en una cueva de ladrones. Así nosotros apenas si vemos la realidad del pecado, porque nos falta la pureza en los ojos y el amor a Dios en el corazón. Vemos el pecado del mundo, pero como si no lo viéramos. Por ejemplo, si nos dicen que en este país hay 90,000 abortos al año, lo entendemos, pero en el fondo no nos enteramos, ni nos sentimos profundamente afectados. Otras cosas son las que nos quitan el sueño. Si sale la noticia es que deportaron a tal persona, o que la policía mató a tal persona, eso sí nos preocupa, porque sale en la televisión. Pero el que maten a un solo niño en el vientre de su madre o a 90,000 no nos incomoda. Y esto es así porque en el fondo somos espiritualmente torpes, que eso ya no nos perturba. Y por eso no vemos el pecado del mundo
y tantas otras atrocidades. Podríamos señalar, por ejemplo, la cantidad de gente que vive a espaldas de Dios, que quiere hacer la voluntad propia y que aborrece la voluntad de Dios, que la considera como una opresión excesiva y frustrante. El pecado del mundo es realmente abrumador, y si a nosotros no nos abruma, si no constituye para nosotros una cruz que nos haga agonizar diariamente, ha de ser porque vivimos en una mediocridad o en una indiferencia espiritual muy seria. Si amáramos más a Dios, nos dolería mucho más el pecado del mundo. Dice el Salmo 18: arroyos de lágrimas bajan de mis ojos por los que no guardan tu voluntad. Por eso tiene razón Santa Teresa cuando dice que toda la vida de Jesús fue una cruz continuada que se consumó en la cima del Calvario. Entonces, desde niño Jesús vio el pecado del mundo, pero no lo condenó hasta el final. Cada vez que iba con sus padres a la fiesta de la Pascua, él sabía que él iba a ser el Cordero que quitaría el pecado del mundo. Entonces, Dios quiso que Cristo muriera en la cruz, ofreciendo en ella el sacrificio de su vida. El Hijo Divino encarnado expía los pecados de la humanidad. De este modo Cristo se abraza a la cruz para que nosotros también nos abracemos a ella, llegado el momento. Él toma primero la amarga medicina que nosotros estamos llamados a beber por nuestra salvación. Entonces, a ver cómo le ayudamos a Cristo a llevar su cruz, llevando la nuestra, que es también suya. La vocación y misión de los cristianos es exactamente la vocación y misión de Cristo, pues somos su cuerpo y participamos en todo de la vida de nuestra cabeza. Nacemos pues a la vida cristiana ya predestinados a completar lo que falta a los sufrimientos de Cristo. ¿Y cómo hacemos eso? Nos unimos a su cruz cuando nos bautizamos. Nos unimos a su cruz cuando asistimos al sacrificio de la misa. Nos unimos a su cruz cuando obramos el bien. Nos unimos a su cruz cuando aceptamos el dolor, el fracaso, la dificultad. Las cruces que sufrimos, entonces, tienen un inmenso valor santificante y expiatorio para nosotros y para la Iglesia. Entonces, recordemos bien que nuestras culpas son siempre mucho mayores que las penas que nos oprimen, y eso nos ayudará mucho a la hora de aceptar las cruces personales. Como dice el Salmo 102, el Señor no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestra culpa. Entonces, bendigamos a nuestro Señor, que enseñándonos el camino sagrado de la cruz, nos hace posible seguirlo, ser sus discípulos y colaborar en la obra de la redención del mundo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.